Comenzamos un nuevo programa de emprendimiento que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En este comienzo del mes de junio estuvimos reunidos en la estación experimental del INTA Esperanza, aquí en la provincia de Santa Fe, donde entrevistamos al ingeniero agrónomo, máster Luciano Martín, quien durante 11 años viajó todos los días desde Esperanza hasta Galvez. Hoy totalmente radicado aquí en Esperanza, provincia de Santa Fe, una ciudad en la cual estudió y formó su propia familia. Agradecido de estar trabajando en esta agencia de extensión rural de INTA Esperanza y bueno, al servicio de la sociedad. ¿Qué hiciste 11 años en Galvez? ¿Cuál era tu especialidad ahí en Galvez? ¿O es lo mismo que realizás acá? Comencé en la agencia de extensión rural de INTA de Galvez, que dista a 85 kilómetros al sur de aquí de Esperanza. Y bueno, allí me desempeñaba tanto en la parte productiva lechera como en la parte productiva agrícola. Y bueno, estábamos en contacto con los productores, con la gente, con la misma sociedad, todo el departamento. ¿Estudiaste aquí en Esperanza, provincia de Santa Fe? ¿Sos esperancino o venís de otra localidad? Soy nativo de Galvez y sí, desde que me vine a estudiar aquí a Esperanza, ya hace más de la mitad de mi vida. Me vine a estudiar, bueno, conocí a mi señora, me casé y estoy viviendo acá. Bueno, aquí en Esperanza, hace un año que estás, me comentaba fuera de cámara, realizaron un ensayo en maíz, ¿en dónde? Bien, como vos lo decís, realizamos un ensayo en trabajo conjunto con la empresa Brain Corrado FFO de aquí de la localidad de San Carlos Sur. El ensayo se dispuso aquí al oeste de la ciudad de Esperanza, en un establecimiento lechero del productor Héctor Schulte, y lo que hicimos básicamente es en un lote de 14 hectáreas, de las cuales la mitad, es decir, 7 hectáreas fueron labradas, fueron removidos, el suelo fue removido, es decir, quedaron dos lotes, uno en labranza convencional y otro en siembra directa. La labranza convencional, charlaba fuera de cama, a mí ya me lo explicaste a los televidentes. ¿Por qué movieron la tierra? ¿Cuál es el motivo por qué el hombre de tambo mueve la tierra? Bien, es una de los trabajos que se realizan normalmente por el pisoteo que genera el animal sobre el suelo, ¿no es cierto? Y bueno, relacionado a eso, al remover el suelo, siempre la fertilidad o el mayor porcentaje de nutrientes se encuentra en la superficie, en los primeros centímetros del suelo. Al remover el suelo, hacemos que todos esos nutrientes y esa materia orgánica esté disponible a la hora de que la planta lo necesite, que en este caso se sembró un maíz de doble propósito con destino a silaje. Recuerdo ahora que estamos charlando, un viejo amigo, el ingeniero agrónomo Sebastián Gambaudo, decía después de la inundación que quedó el piso apretado y bueno, no queda más remedio que pasarle el arado. Bueno, acá el productor tambero tiene que pasarle el arado por el pisoteo de las vacas. Bueno, siguiendo, sembraron maíz, uno en directa, otro... ¿Qué pasó? ¿Con qué siguieron? Bien, bueno, el ensayo fue sembrado el 23 de octubre, con un maíz doble propósito, como te lo comenté anteriormente, al cual al momento de la siembra se fertilizó con 95 kilos de fosfato diamónico, es decir, una fertilización de base general para las 14 hectáreas. Un mes posterior a la siembra, el 23 de noviembre, se aplicó la enmienda biológica líquida FFO sobre distintos tratamientos que realizamos en esas dos parcelas, es decir, en la parcela, en labranza convencional, se hizo una macro parcela a la cual se le aplicaron 10 litros de FFO por hectárea. Se hizo otra macro parcela a la cual se le aplicó 5 litros de FFO por hectárea. Y se dejó una parcela testigo, es decir, que no se le aplicó, solamente tuvo la fertilización de base del fosfato diamónico, no se le aplicó FFO. Y después en el otro lote de 7 hectáreas se hizo lo mismo, una macroparcela con 10 litros por hectárea de FFO, otra macroparcela con 5 y otra testigo. ¿Cómo fue el clima en esa época de siembra y cómo siguió? Por lo que me decís, año pasado, octubre, medio seca había. Bien, sí, bueno, el maíz pudo ser sembrado con humedad en el suelo, pero las precipitaciones no fueron ideales para esos meses.
tanto en el mes de octubre como de noviembre, las precipitaciones fueron un 60% inferior a los valores históricos y recién las lluvias empezaron a ser buenas a mediados de diciembre, que en esta zona, Esperanza y alrededores, hubo una gran lluvia, que bueno, se plancharon lotes, hubo problemas de encharcamiento, caminos rurales inundados. A partir de ahí llegó la lluvia y bueno, en el mes de diciembre las lluvias fueron un 50% superior al valor histórico para esta zona, ¿no es cierto?, en el mes de diciembre, aquí en Esperanza. ¿Qué pasó en los cultivos? ¿Qué pasó en el de siembra directa y en el otro? Bien, a partir de allí el cultivo empezó a despegar, ya habiéndose aplicado la enmienda, y el cultivo fue cosechado el 27 de enero. Días previos, lo que hicimos con Jonathan Aymaretti, representante de la empresa, lo que hicimos fue ir a tomar para cada una de las macroparcelas, como te comentaba antes, lo que hicimos es tomar a una cierta cantidad de plantas, le tomamos altura de planta, altura de inserción de espiga, el largo de la espiga, y después lo que hicimos es peso, es decir, la materia verde que tenía el tallo de esa planta, de esas plantas, el peso, la materia verde, el peso verde de las hojas de cada planta, la materia verde de cada espiga con sus chalas, y después lo que hicimos es una estimación de la materia verde y lo pasamos a materia seca por hectárea, ¿no es cierto?, para cada uno de los tratamientos. Hicieron un ensayo verdaderamente como corresponde. En las distintas etapas hicieron las mediciones. Pero vamos a lo que le interesa al productor. ¿Cómo termina este ensayo antes o durante el picado? Bien, por ahí lo que yo te quería comentar que se me pasó es que, bueno, la importancia de lo que tuvo el silaje de maíz, de que se empezó a hacer en los 90 aquí en esta zona, en Argentina, la importancia que tuvo en la intensificación de los sistemas ganaderos, ya sea porque la planta de maíz produce un alto volumen y una alta calidad de silo, ¿no es cierto? Entonces, para tener este alto volumen y esta buena calidad de silo, se necesitan distintos factores que tenemos que llevar adelante. Uno de los cuales es la fecha de siembra, como ya la nombramos, la fecha de siembra, la densidad de siembra. En este caso sembramos 86.000 plantas por hectárea, es decir, 4,5 plantas por metro lineal. El control de las malezas, de las enfermedades, de los insectos, la fertilización y el momento de la cosecha, que recién lo comentábamos. En el ensayo no se hicieron las mediciones a campo, pero el ingeniero agrónomo con varios años de recorrer los campos y las plantaciones tiene el ojo hecho para realizar el siguiente comentario. Lo que vimos es que con la aplicación de la enmienda vimos que las plantas estaban sanas, no tenían enfermedades, no tenían insectos. La aplicación de la enmienda se hizo cuando la planta estaba en B7, es decir, 7 hojas estaba en estado vegetativo, y no vimos el accionar de, por ejemplo, el cogollero dañando las plantas. Pero tampoco lo vieron en el testigo. Tampoco lo vimos en el testigo, pero sí lo que pudimos ver es, a medida que el cultivo iba creciendo y se iba desarrollando, es la calidad, el tamaño, la vigorosidad de las plantas que habían sido aplicadas con la enmienda, ya sea con 10 litros por hectárea o 5 litros por hectárea de FFO. Ahí sí había diferencia con respecto al testigo. Exactamente. Al momento de extraer las plantas del campo y hacer las mediciones, vimos que eran plantas más altas, con un tallo más grueso, es decir, con más peso, más materia verde. La altura de la inserción de la espiga, eso que lo medimos a campo, la espiga estaba más alta, es decir, que hubo una planta más alta. El peso de las espigas o el largo de las espigas era mayor. Vimos que la planta estaba mejor. ¿Por qué? Porque al haberle aplicado esta enmienda en un momento que la planta lo necesitaba, vimos que la planta estaba en sus óptimas condiciones, conjuntamente con el agua que había recibido de las lluvias. ¿Qué pasó con las raíces? Porque de las raíces no me está diciendo nada o no sacaste la planta. Bien, normalmente cuando, de acuerdo a cómo vemos la planta en superficie, así también es la raíz.
no hicimos mediciones de raíces, es decir, no extrajimos raíces para ver cómo estaban, pero seguramente con plantas más vigorosas y más frondosas, por así decirlo, las raíces así también estaban. Bueno, hicimos una etapa, lleguemos a la última parte, a ver qué sacaron. Bien, lo que pudimos ver es que la enmienda, tanto en el lote de labranza convencional como en el lote de siembra directa, tuvo respuesta. En el lote de labranza convencional vimos que la enmienda aplicada en 10 litros por hectárea le sacó un 15% en materia verde o en materia seca con respecto a los 5 litros por hectárea de FFO o al testigo. Es decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el de 10 se disparó respecto al de 5 y al testigo? Porque el suelo había sido labrado y esa remoción, como dijimos al principio, le otorgó nutrientes que la planta necesitaba. Ahora, cuando pasamos al lote en siembra directa, vemos que la aplicación de 10 litros por hectárea de FFO solamente le sacó un 4% a la aplicación de 5 litros por hectárea. Y la de 5 litros por hectárea le sacó un 23% al testigo. ¿Qué podemos ver acá? Que tanto la aplicación con 10 y con 5 litros por hectárea tuvieron respuesta ante el testigo porque el suelo no había sido removido y otorgaron esos nutrientes que la planta estaba necesitando en ese momento. ¿En algún momento me diste a ver qué tamaño era el choclo, si eran más grandes, si eran menores? Bueno, sí, ahí... ¿Se sacaron unos cuantos para llevar para comer a casa? Sí, los probamos, estaban muy ricos. Bueno, y ahí vos los vas a estar poniendo en una de las fotos, te lo vamos a estar pasando, para que veas la diferencia notable que hay entre el choclo de siembra directa testigo hasta el de 10 litros por hectárea de FFO en labranza convencional. Esta pregunta es para aquellos que siembran maíz para grano, o sea, la diferencia, si bien no se hizo una medición correcta o perfecta, por así decir, hay diferencia, o sea que aquel que hace grano de maíz puede tener una gran ventaja utilizando esta enmienda orgánica. Sí, bueno, en este caso la diferencia, como te decía, pudimos ver que fue notable. En lo que es materia verde, hubo una diferencia de 8 toneladas por hectárea de materia verde respecto al que más produjo con respecto al testigo. Y en materia seca, traducido en materia seca, son unas 3 toneladas por hectárea. Y sí, es una herramienta importante que complementa la fertilización de base y es importante para la planta porque la saca de ese estrés que por ahí puede estar pasando y todo aspecto que sume a que la planta esté mejor va a hacer que produzca mejor, ¿no es cierto? Tanto en volumen como en calidad de grano, ¿no es cierto? Así que es válido también para lo que es la producción de granos. Para ir terminando esta nota, tus sugerencias para los productores, tu mensaje final. Bien, bueno, yo creo que esta es en este caso FFO es una herramienta importante para aplicar y yo creo que el productor tiene que tomar toda herramienta o todo aspecto que sea necesario para poder aplicarlo a su cultivo y a su sistema. Y no solamente va a tener un impacto en lo productivo, sino en lo económico y en lo sustentable. Y por supuesto que tengan en cuenta que desde el INTA siempre están dispuestos para los productores. Acá en el INTA Esperanza los podés recibir, los podés atender y podés evacuar consultas. Bueno, Eduardo, te agradezco este tiempo y bueno, un saludo para todos los productores, que las puertas aquí de la Agencia de Extensión Rural de INTA Esperanza están abiertas. Para cuando quieran nos pueden llamar, pueden acercarse hasta aquí, hasta la agencia, que vamos a dar respuesta a todas sus dudas e inquietudes.